Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El técnico más fuerte de la aldea oculta de la arena. Capítulo 21. La conspiración del viejo ladrón. Los datos que aparecían en el gran mapa correspondían a distintas criaturas dentro de un radio determinado. En su mayoría eran seres salvajes de los alrededores, como halcones, lobos salvajes, jabalíes y otros animales. Pero Shiraisi no entendía por qué aparecían dentro del sistema de los lentes, ni por qué además generaban datos específicos. Según el sistema, por cada 10 cartas de habilidad reunidas se desbloqueaba una ranura especial dentro de la nueva interfaz. Esa ranura contenía datos básicos, potencial de desarrollo e indicadores de atributos. En otras palabras, el sistema parecía mostrar la información fundamental de esos animales. Era como si estuviera midiendo el potencial de esas criaturas salvajes. Las bestias invocadas eran usadas por los ninjas como apoyo en combate. Tras firmar un contrato, podían ser llamadas en cualquier momento mediante una técnica de invocación. Estas criaturas servían para pelear, transmitir información, explorar o brindar apoyo táctico. Por lo general, las bestias invocadas se dividían en dos tipos: de bajo nivel y de alto nivel. Las de bajo nivel eran animales capturados o adaptados dentro del mundo ninja. Su uso era más simple y temporal. Carecían de pensamiento complejo y no podían hablar. Las de alto nivel, en cambio, podían razonar, hablar y analizar. Algunas incluso habitaban lugares separados del mundo ninja. Por ejemplo, los sapos de los Sanin vivían en el monte Myoboku, un territorio desconocido separado del mundo común. El gran sapo sabio de ese lugar vivía desde hacía miles de años, podía hacer profecías y tenía innumerables descendientes, formando una fuerza comparable a la de un país entero. En la nueva interfaz de bestias invocadas, era necesario firmar un contrato con una criatura del mundo ninja y luego invocarla mediante una técnica especial. Esa carta se convertía en el panel inicial para que Shiraisi criara y desarrollara a la bestia. En comparación con la interfaz de habilidades, la de bestias invocadas era mucho más simple y tenía más limitaciones. Sin embargo, había algo interesante. Incluso si firmaba un contrato con un animal común, este podría transformarse en una bestia ninja especial y recibir un sistema de crecimiento aleatorio. Si se trataba de una bestia invocada tradicional del mundo ninja, su calidad sería mayor y su sistema de crecimiento mucho más fuerte. El área de habilidades de la bestia estaba dividida en tres partes. Las habilidades aprendidas dependían del número de cartas dominadas por Shiraisi. Eso significaba que, sin cartas correspondientes, la bestia no podría aprender sus técnicas. Las habilidades innatas, por otro lado, eran propias del linaje de la bestia. Las criaturas de calidad blanca normalmente no poseían habilidades innatas. Además de las habilidades aprendidas y las innatas, había una tercera sección especial que todavía no se había desbloqueado. Probablemente estaba relacionada con el linaje o con otro tipo de potencial evolutivo de la bestia, aunque por el momento no había forma de saberlo. Shiraisi se centró en los animales que aparecían con calidad blanca. Eso significaba que, una vez convertidos en bestias invocadas, dependerían casi por completo de las cartas que él poseyera. A simple vista, eso parecía bastante mediocre. Por el contrario, las bestias invocadas de alto nivel no solo tenían sus propios talentos, sino que además podían beneficiarse del crecimiento adicional proporcionado por Shiraisi, así que su potencial era mucho mayor. Después de revisar la interfaz de invocaciones, salió temporalmente a esa sección del sistema. Todavía no tenía forma de invocar bestias, así que por ahora esa función no le servía. En cuanto a la aldea, la actitud de Maki hacia él era claramente favorable. La de los ancianos, en cambio, seguía siendo ambigua. Después de todo, Sasori de la Arena Roja era el nieto más querido de Chiyo, y ahora existían pruebas que lo vinculaban con la muerte del tercer Kazekage. Era imposible prever cómo reaccionarían los altos mandos. Shiraisi, yo te creo. Cuando los demás equipos ya se habían marchado, Shirogakiji, que había permanecido callado a ese momento, se acercó y le dio una palmada en el hombro, mostrándole una sonrisa de apoyo. Shirogakiji confiaba plenamente en él, al igual que en todo el equipo 19. En cuanto a Juan, lo miraba con una preocupación evidente. Ella también era una ninja civil, así que temía por la posición de Shiraisi en una aldea donde el poder estaba dominado por las grandes familias.
Al notar la inquietud de ambos, Shiraishi sonrió por primera vez de una forma abierta y luminosa. Luego dio un paso al frente para tranquilizar a Juan. No te preocupes. El señor Kazekage no culpará injustamente a nadie. Sus palabras, y sobre todo su sonrisa, lograron calmar un poco a los dos. Juan asintió. Prepararé la cena. Te estaré esperando en casa. Mientras tanto, Shiraishi y Maki seguían esperando en el corredor exterior de la oficina del Kazekage. Los altos mandos de Sunagakure aún estaban reunidos. Tras calmarse un poco, Chiyo y Ebizo habían vuelto a reunirse con Rasa. Entonces, Kazekage-sama, según tu decisión, ¿crees que mi nieto es el asesino del tercer Kazekage? El tono de Chiyo era terrible, y sus ojos estaban completamente abiertos. Era evidente que aún no se había recuperado del golpe. Ella había supuesto que Rasa intentaría echar toda la culpa al joven, pero ahora parecía que la postura del Kazekage era distinta. A diferencia de su hermana, Ebizo se mantenía más calmado. El gran estratega de Sunagakure tomó las actas de la reunión y comenzó a revisarlas con atención. Debido a la preocupación, ni Chiyo ni él habían reparado antes en la parte del informe donde se describían la telequinesis de Shiraishi y el desarrollo de la cuchilla torbellino. Ante la presión de Chiyo, Rasa sintió un gran dolor de cabeza. No quería enfrentarse a los ancianos en ese momento, y menos a alguien con la autoridad de Chiyo. Por eso dirigió la mirada hacia Ebizo, esperando que dijera algo. Entonces, de forma inesperada, Ebizo habló. Hermana, de repente me han dado ganas de aceptar un discípulo. Rasa lo miró con sorpresa. ¿Últimamente te fijaste en serio en ese chico de esa familia? Chiyo no entendía por qué el tema había cambiado tan de repente. Ambos habían observado antes a varios jóvenes de las familias importantes de Sunagakure, y ninguno parecía digno de heredar sus conocimientos. Sin embargo, pronto comprendió que su hermano se estaba refiriendo a Shiraishi. Como hermano menor de Chiyo, Ebizo no era tan sobresaliente como ella en marionetas o venenos, pero su capacidad general era mayor. Era uno de los pocos ninjas de Sunagakure que dominaban 4 atributos de chakra. ¿Qué quieres decir? Preguntó Chiyo. Ebizo mostró una expresión tranquila, casi aliviada, y ayudó a su hermana a ponerse de pie. Hermana, aquí no dice que Sasori sea el asesino del tercer Kazekage. Todo esto no es más que una conspiración del viejo ladrón Danzo, de Konoha, para acabar con el futuro de nuestra aldea. ¿Una conspiración de Konoha? Y además de Danzo. La lógica de Chiyo se quedó completamente bloqueada por un instante. Rasa, sin embargo, reaccionó con rapidez y adoptó de inmediato la misma postura. Así es. Debe ser la conspiración de Danzo, ese viejo ladrón. No había nada más conveniente que hacer que Danzo cargara con toda la culpa. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El técnico más fuerte de la aldea oculta de la arena. Capítulo 22. Ebizo. Una conspiración de Danzo. Ebizo hablaba con total seriedad, mientras que Rasa, a su lado, hacía un gran esfuerzo por no sonreír. Danzo siempre ha usado todo tipo de métodos para eliminar a los jóvenes talentosos de nuestra aldea. Lo ocurrido en el Valle de Arena Movediza es un ejemplo típico de sus tácticas. Aunque no tenemos pruebas directas, sospechamos que Mastín Púrpura pudo haber sido manipulado por Konoha. Además, uno de los ninjas traidores logró escapar. El análisis de Ebizo era claro y directo. Aunque Chiyo sabía que había cosas extrañas, incluso absurdas, en esa explicación, también entendía que era una salida conveniente para todos. Así que decidió seguir el juego. Maldita sea Konoha, maldito Danzo. Esta vez pagarán por esto. Una vez calmada Chiyo, Ebizo intercambió una mirada con Rasa. El cuarto Kazekage originalmente quería reclutar personalmente a Shiraishi, pero al ver que Ebizo había intervenido para resolver la situación, no tuvo más opción que ceder. Entonces, anciano, le encargo a Shiraishi. Chiyo y Ebizo salieron de la oficina del Kazekage. Al abrir la puerta, se encontraron con Maki y los demás que regresaban. A diferencia de la frialdad de Chiyo, Ebizo mostró una sonrisa al ver a Shiraishi. Al acercarse, Shiraishi inclinó la cabeza respetuosamente. Ebizo soltó una carcajada. Ven a mi casa mañana cuando tengas tiempo.
Me interesan mucho algunas de tus nuevas técnicas. Será un honor. En ese momento, Shiraishi sintió que una gran carga se le quitaba de encima. La actitud de Chiyo era comprensible, pero la de Ebizo confirmaba que su estrategia había funcionado. Finalmente había captado la atención del alto mando. Dentro de la oficina del Kazekage, el ambiente era ordenado y limpio. Era evidente que Rasa era alguien extremadamente meticuloso. Tras cerrar los ojos por un momento, Rasa volvió a abrirlos y fijó su mirada en Shiraishi. Aunque ya lo había visto antes, esta vez lo evaluaba con verdadera atención. Por otro lado, también había recibido una carta de Iekan. En ella, defendía firmemente a Shiraishi, elogiaba su capacidad por haber derrotado a Mastín Púrpura y pedía que la aldea valorara a los talentos en lugar de destruirlos. El mensaje implicaba que Rasa estaba actuando como un subordinado de los ancianos. Eso le provocó una sonrisa amarga. La realidad era que Sunagakure no podía permitirse conflictos internos. A diferencia de otras aldeas, sus recursos eran limitados. Entre el apoyo de Yasamaru, la protección de Maki y ahora la intervención de Ebizo, Rasa analizaba cuidadosamente cómo tratar a ese joven. ¿Hay algo más que quieras explicar sobre la misión del Valle de Arena Movediza? Confío en el juicio del señor Kazekage. La respuesta de Shiraishi fue respetuosa, pero firme. No mostraba sumisión excesiva, sino una seguridad propia de alguien que conoce su valor. Rasa asintió levemente. Has eliminado al supuesto agente de Konoha, Mastín Púrpura, y completado una misión de rango A. Debido a tu desempeño, la aldea ha decidido autorizarte para presentar el examen de Chunin. En tiempos de paz, se requería acumular varias misiones antes de optar al ascenso. Por eso, Shiraishi tendría que pasar por una evaluación formal. ¿Cuándo será el examen? Preguntó. Rasa le entregó un documento. Dentro de 5 meses. Aprovecha este tiempo para entrenar. Durante ese periodo no tendría que realizar misiones. Era una oportunidad tanto para evaluar su verdadero nivel como para acelerar su crecimiento. Todos sabían que la muerte de Mastín Púrpura no había sido tan simple como él había explicado. Sin embargo, el valor que Shiraishi había demostrado era suficiente para que, por ahora, ese asunto se dejara de lado. Gracias por su apoyo, profesor Maki. Al salir de la oficina, Shiraishi limpió el sudor de su frente. Aunque se mantenía calmado, enfrentarse al Kazekage no era algo sencillo. Tu valor y tu potencial lo justifican, respondió Maki. No lo decepcionaré. Shiraishi tenía claro algo. Solo aumentando su valor podría asegurar su posición dentro de la aldea y sobrevivir en ese mundo ninja. Con eso, la misión del Valle de Arena Movediza llegó a su fin. Tras despedirse de Maki, Shiraishi regresó a casa. Al acercarse, percibió un aroma especial. Dentro, Juan estaba cocinando. Llevaba un delantal y se movía con dedicación. Espolvoreaba especias sobre un pescado recién preparado, del cual salía un aroma delicioso. En el país del viento, el pescado era un lujo. Transportarlo fresco hasta Sunagakure era complicado y costoso. Sin embargo, Shiraishi lo disfrutaba mucho. Este pescado cuesta toda la recompensa de tu misión, dijo él al entrar. Juan dejó lo que hacía, le ayudó a cambiarse y sonrió. No importa. A mí también me gusta. Después de que Shiraishi se cambiara, ambos se sentaron a la mesa. Mientras él comía, Juan observaba con atención su reacción. El sabor fue un éxito. Shiraishi dio varios bocados seguidos. Pero a la mitad, dejó de comer pescado y pasó a otros platillos. ¿No te gustó? A ti te gusta más. Lo compartimos. El ambiente se volvió tranquilo. Para Juan, ver a Shiraishi regresar sano y salvo, y comer la comida que había preparado, era más que suficiente. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El técnico más fuerte de la aldea oculta de la arena. Capítulo 23. La zona del anillo del oasis. Temprano a la mañana siguiente, cuando Shiraishi despertó, se miró en el espejo, guardó silencio un momento y comenzó a estabilizar sus pensamientos. Esos fragmentos de memoria siempre aparecían de forma caótica y desordenada. Eran escenas rotas, sueltas, imposibles de conectar con claridad. Shiraishi intentó leerlas una vez más, pero no logró nada.
Antes de irse, Juan había dejado en la puerta un cambio de ropa completamente nuevo. Era una túnica azul. Después de ponérsela frente al espejo, Shiraishi se colocó la banda de Sunagakure y salió de casa. El sol de la arena estaba especialmente brillante ese día. Mientras caminaba por la aldea, notó que muchas personas conocidas le sonreían con amabilidad. En la misión del Valle de Arena Movediza, Shiraishi había tenido un desempeño sobresaliente. Derrotó él solo a 3 ninjas renegados, y uno de ellos era un titiritero fuerte, cercano al nivel Jounin. Eso hizo que su nombre se extendiera de golpe y que se convirtiera en un genio reconocido entre la nueva generación de Sunagakure. No solo eso. El hecho de haber entregado 2 ninjutsu desarrollados por su cuenta, ambos con gran potencial, consolidó todavía más su reputación. En apenas un día, su fama se extendió por casi toda la aldea. Era evidente que alguien estaba moviendo hilos entre sombras para convertirlo en un foco de atención dentro de Sunagakure. Antes de ir a la residencia de Ebizo, Shiraishi hizo una visita a la familia Shirogane. Como se trataba de los mejores fabricantes de herramientas ninja de la aldea, hoy necesitaba encargarles una pieza especial. ¿Mitril de las profundidades? Ese es el material que quieres usar. Shirogane Junio, un hombre de más de 40 años y padre de Shirogakiji, era el mejor artesano de la familia. Como Shiraishi era compañero de equipo de su hijo, se encargó personalmente del pedido. Sin embargo, cuando vio en la lista que Shiraishi necesitaba mitril de las profundidades, sus ojos se iluminaron. Gracias a la recompensa obtenida por sus 2 ninjutsu y por la misión de rango A, Shiraishi ahora tenía dinero suficiente para comprar materiales especiales del país del agua. Como no tenía canales propios, decidió pedir ayuda a la familia Shirogane. El mitril de las profundidades era un mineral muy raro del país del agua. Sus propiedades eran parecidas a las del mercurio, pero tenía una capacidad mucho mayor para adherirse al chakra. Durante años, muchos países habían intentado convertirlo en herramientas ninja útiles, pero casi todos habían fracasado. La razón era simple. La estructura del mitril era demasiado inestable y difícil de moldear con precisión. Pero cuando Shiraishi les mostró el borrador completo del diseño, tanto Shirogane Junio como su esposa quedaron absorbidos por el plano. Ya veo. Solo así se puede aprovechar de verdad la naturaleza de este material. Entiendo. Lo intentaré. El diseño que Shiraishi entregó era apenas una plantilla base. El mitril sería solo la estructura inicial. Una vez terminada la herramienta, él mismo realizaría modificaciones posteriores. Después de todo, esa arma sería uno de sus ases bajo la manga. Ni siquiera quería que la familia Shirogane conociera demasiados detalles. Tras despedirse del matrimonio, Shiraishi se dirigió directamente a la residencia de Ebizo. Ese lugar se encontraba en la mejor zona de Sunagakure, una finca ubicada en el anillo del oasis. El área del anillo del oasis ocupaba apenas una 10ª parte de toda la aldea, pero era la región con el mejor entorno y las mejores condiciones de vida. Allí vivían las familias verdaderamente importantes de Sunagakure, además del Kazekage y los ancianos. En el patio de Ebizo, además del propio anciano, también vivía su hermana Chiyo. Ambos recibían el trato más alto de toda la aldea. La mayor parte del tiempo, los 2 viejos se dedicaban a pescar y jugar. Como miembros del Consejo de Ancianos, no necesitaban ocuparse de la administración diaria, ya que la mayoría de los asuntos triviales eran resueltos por el Kazekage. Dentro de todo el recinto del oasis había también instalaciones especiales, entre ellas talleres para la fabricación de marionetas importantes y almacenes donde se conservaban medicamentos y técnicas secretas. En teoría, ese tipo de materiales deberían estar bajo la custodia directa del Kazekage. Pero debido al enorme peso político de ambos ancianos, eso nunca ocurrió. Sunagakure no tenía autoridad real para exigirles la entrega de esas técnicas. Ese día, Ebizo vestía de forma sencilla, igual que la jornada anterior. Llevaba unos lentes de lectura y copiaba extractos de varios libros en su estudio, soltando alguna risa de vez en cuando. Shiraishi entró en la casa con gran respeto. Por un instante, el ambiente a su alrededor cambió, pero Ebizo pronto volvió a la normalidad. Nada más verlo, mostró una sonrisa agradable. Ya llegó el chico genio de Sunagakure. Señor anciano. Shiraishi lo saludó brevemente, y Ebizo respondió con el aire de un mayor que ya tenía todo decidido. En 10 días, debes haber leído por completo la primera y la segunda fila de materiales de este estudio. Si hay algo que no entiendas, ordénalo bien y vuelve conmigo dentro de 10 días. Ebizo no volvió a mencionar en ningún momento el tema de aceptarlo como discípulo.
Simplemente lo dejó solo en el estudio y le ordenó leer por su cuenta las 2 primeras filas de libros y pergaminos. Como el gran estratega de Tsunagakure, Ebizo era el ninja con mayor dominio de ninjutsu dentro de la aldea. Poseía 4 atributos de chakra: viento, tierra, agua y fuego. Además de recopilar técnicas obtenidas como trofeos de guerra a lo largo de distintas generaciones, también había creado varios ninjutsu propios. Aunque muchos de ellos no eran especialmente poderosos, demostraban una capacidad teórica extraordinaria. La mayor parte de los libros de aquel estudio pertenecían a su colección personal. Había textos profundos sobre la naturaleza del chakra, documentos sobre geografía, clima, costumbres y regiones del mundo ninja, además de obras sobre historia y sociedad. El contenido era muy amplio. Al salir del estudio, todavía con una sonrisa, Ebizo fue visto por Chiyo, que estaba pescando. Tu forma de elegir discípulos es realmente extraña. ¿Solo lo vas a dejar encerrado en el estudio leyendo? La anciana no terminaba de comprender a su hermano. Durante décadas, muchos ninjas habían intentado convertirse en discípulos de Ebizo, pero la mayoría se rendía ante la exigencia de lectura de esos primeros días. Pensó que Shiraishi sería una excepción, sobre todo ahora que toda la aldea hablaba de él como un genio. Sin embargo, Ebizo no hizo más que aumentar la dificultad. En el pasado, a quienes querían convertirse en sus discípulos les daba 15 días para leer únicamente la primera fila de libros. Ahora, Shiraishi tenía menos tiempo y el doble de material. Dentro del estudio, Shiraishi se colocó los lentes y comenzó a barrer visualmente toda la información de la sala. A medida que avanzaba, el sistema almacenaba automáticamente los textos y las imágenes, registrando el contenido uno por uno dentro del dispositivo. Además de recolectar cartas y fortalecer sus habilidades, los lentes también tenían funciones pequeñas pero muy útiles, como el almacenamiento de texto e imagen. Aunque su base de datos seguía vacía, Shiraishi podía usarla para escanear y guardar información. Después de registrar todo el estudio, se quitó los lentes, tomó varios libros que consideró especialmente importantes y los abrió sobre la mesa. Luego empezó a leerlos con atención mientras escribía sus propias notas en hojas en blanco a un lado. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El técnico más fuerte de la aldea oculta de la arena. Capítulo 24. Comunicación y aprendizaje. Para una persona común, leer tanta información sería una tortura. Pero si Shiraishi realmente es un joven dedicado al estudio, entonces se sumergirá por completo en este ambiente. Chiyo no lograba entender la obsesión de su hermano por el conocimiento. A diferencia de él, ella valoraba más los lazos familiares y el futuro de Tsunagakure. Durante toda su vida, su generación había intentado mejorar la difícil situación de la aldea. Sin embargo, Ebizo era demasiado inteligente y desapegado. Solo le interesaba su propio mundo. Dentro del estudio, Shiraishi utilizaba sus lentes para buscar información y conectar conceptos entre distintos libros. Cada vez que leía, organizaba el contenido en su mente y lo resumía en puntos clave, escribiéndolos de forma clara. Solo en el primer día, registró más de 1000 puntos importantes. Ebizo, que observaba en secreto, asintió satisfecho. Chiyo, en cambio, no pudo evitar secarse el sudor, cada vez más impresionada por el método de su hermano. Esa misma noche, cuando Shiraishi se despidió, dejó intencionalmente su cuaderno en el estudio. Sabía que, además del estudio, necesitaba entrenar por las noches tanto su cuerpo como su telequinesis. El sistema de habilidades mentales resultó ser mucho más complejo de lo que esperaba. Aunque parte de él se relacionaba con los genjutsu, una gran porción requería desarrollarse junto con el Jin Release. Shiraishi conocía la teoría del Yin-Yang Release, pero aplicarla en la práctica era extremadamente difícil. No tenía experiencia real, solo conceptos básicos. El estudio de Ebizo era una oportunidad invaluable. Usando los lentes, localizó toda la información relacionada con Yin-Yang Release, pero pronto se dio cuenta de que no era suficiente. Necesitaba más fuentes. La próxima vez tendría que pedirle a Arakawa acceso a la biblioteca. Mientras tanto, en el área del oasis, Ebizo abrió el cuaderno que Shiraishi había dejado. A medida que lo leía, su sonrisa se hacía más amplia. Un niño que ama aprender así no puede ser un espía.
En otras aldeas, lo protegerían como un tesoro. Los apuntes reflejaban claramente la forma de pensar de Shiraishi. Ebizo siempre había usado ese método para juzgar a las personas, y su interés por el joven aumentó aún más. Ya, deja de murmurar, dijo Chiyo. Pero al ver a su hermano tan satisfecho, su propia actitud hacia Shiraishi comenzó a suavizarse. Ebizo tomó el cuaderno y empezó a añadir comentarios. Señaló errores, aclaró conceptos y complementó ideas que Shiraishi había pasado por alto. Pasó el segundo día. Luego el tercero. A través de ese intercambio de notas, Ebizo empezó a notar algo extraño. Es raro. La comprensión de este chico sobre el sistema de ninjutsu está fragmentada. Antes solo pensaba que Shiraishi tenía ideas poco convencionales, como desarrollar una técnica para manipular la gravedad mediante la evolución de su telequinesis. A diferencia de otros ancianos, Ebizo no rechazaba esas ideas. Incluso las alentaba. Pero con el paso de los días, empezó a preocuparse. Shiraishi parecía querer construir un sistema completamente nuevo. El sistema actual de ninjutsu había evolucionado durante siglos. Crear uno nuevo desde cero no era algo realista. No era el sabio de los 6 caminos. Durante el día, Shiraishi escribía y dejaba notas. Por la noche, Ebizo respondía, corregía y analizaba. A pesar de la diferencia de edad y experiencia, ambos aprendían uno del otro. Las advertencias de Ebizo no lograron desviar a Shiraishi. En algunos aspectos, incluso él terminó convencido por las ideas del joven. En la noche del cuarto día, Shiraishi recibió una visita inesperada. Maestra Iekan, ¿cuándo regresó? Iekan estaba frente a su casa. Parecía haber llegado directamente desde el monte Kikyo sin siquiera descansar. Escuché lo que pasó en el valle de arena movediza. Vine a verte. Pero ya veo que estás bien. Además, el anciano Ebizo ya te ha puesto atención. Lo hiciste bien. Al principio estaba preocupada, pero ahora se sentía tranquila. Incluso orgullosa. Sin embargo, en el fondo sabía algo. Shiraishi brillaba demasiado. Y eso podía ser peligroso. Ella conocía bien la oscuridad dentro de su Nagakure. No quería que él quedara atrapado en esas luchas. Pero también entendía que convertirse en un genio reconocido podía ser una forma de protegerse. Te dije que estaba bien. Desde la oscuridad, apareció Garuro, la esposa de Rasa. Miraba a Iekan con cierta resignación. Había dejado su puesto sin autorización para regresar a la aldea, lo que había enfurecido al Kazekage. Garuro estaba embarazada. Era su primer hijo, y ya incluso tenía nombres pensados. Estás embarazada. No deberías andar de un lado a otro. Vuelve a casa. Iekan suspiró. Con su mejor amiga no podía mostrarse dura. Gracias, maestra, dijo Shiraishi. Después de despedirse de Garuro, Iekan también se marchó. Shiraishi observó su figura alejarse y sintió una ligera calidez en el pecho. Al mismo tiempo, su determinación de hacerse más fuerte se reafirmó. Al día siguiente, en el taller de la familia Shirogane, la expresión de Shirogakiji era tensa. Shiraishi, ¿de verdad vas a usar esto? El líquido que tenía frente a él era extremadamente inestable. Si se inyectaba en el cuerpo, podía causar daños graves. Incluso necrosis en el brazo. No te preocupes. Ya hice los cálculos. No voy a arriesgar mi brazo sin motivo. Aún necesito usar el arma de mitril que tu padre está fabricando. Shiraishi hablaba con calma, intentando distraer a su compañero. Pero en el momento en que el líquido fue inyectado en su brazo, un dolor explosivo recorrió todo su cuerpo. ¿Estás bien, Shiraishi? No te preocupes, puedo soportarlo. El dolor era intenso, pero no retrocedió. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El técnico más fuerte de la aldea oculta de la arena. Capítulo 25. Los discípulos de Ebizo. El líquido de ese recipiente era una mezcla de polvo abrasador y sustancias químicas especiales. El llamado polvo abrasador se utilizaba principalmente para destruir cadáveres en el campo de batalla o como materia prima para sellos explosivos. Contenía una energía destructiva extremadamente fuerte. Shiraishi había decidido inyectar esa energía explosiva en su brazo para comprobar si podía provocar cambios en las propiedades de su chakra.
Las células de todo su brazo comenzaron a dañarse poco a poco. La intensa sensación de ardor hizo que el sudor frío recorriera su cuerpo. Cuando movió el brazo de repente, una pequeña porción de energía de alta temperatura se liberó de inmediato. Cuanto más lo observaba Shirogakiji, más asustado se ponía. Esto es demasiado peligroso. Hay que detenerlo. No. No puedo rendirme. Aunque falle, tengo que seguir. La energía abrasadora seguía impactando las células del brazo de Shiraishi. Todo aquello era parte de una débil esperanza de desarrollar un segundo atributo de chakra. Todavía no estaba claro si la cantidad de atributos de chakra de una persona era algo innato o adquirido. Pero, en general, si al llegar a cierta edad no habías despertado ni dominado más atributos, eso significaba que tu potencial había alcanzado su límite. Shiraishi no aceptaba que su límite fuera solo el viento. Por eso había tomado una decisión muy arriesgada. Usar el polvo abrasador para forzar a su brazo a adaptarse al chakra de fuego. Más tarde, con el brazo vendado, entró al área del oasis y vio a la abuela Chilló pescando. Comparada con la frialdad inicial, ahora su actitud hacia él había mejorado bastante. ¿Te lastimaste la mano? Me lesioné entrenando. Chilló no le dio demasiada importancia y lo dejó pasar al estudio de Ebizo para continuar leyendo. Ese día era el 10º del acuerdo entre ambos. La noche anterior, Ebizo había respondido muy tarde a sus notas. En comparación con los primeros días, donde predominaban los elogios, ahora habían comenzado a surgir desacuerdos cada vez más claros. En 10 días, ambos habían acumulado más de 1000 puntos de conocimiento y una enorme cantidad de notas intercambiadas. Esa gruesa pila de papeles era prueba del estudio obsesivo de Shiraishi y de la enseñanza incansable de Ebizo. Pero en algunos temas, la forma de pensar de Shiraishi era tan terca que incluso hacía que Ebizo se desesperara. Uno de esos temas era la transformación de los atributos del chakra. La noche anterior, la discusión principal entre ambos había girado precisamente en torno a eso. Ebizo se oponía con firmeza a la idea de estimular las células del cuerpo mediante sustancias externas para abrir un nuevo atributo de chakra. La energía extraña podía devorar el cuerpo de Shiraishi en cualquier momento. Incluso podía destruir su cerebro. Según la comprensión de Shiraishi, el clima y el entorno de cada país influían en los atributos del chakra de la mayoría de los ninjas que vivían allí. Exceptuando a Konoha, que tenía una diversidad extraordinaria, en otras aldeas los atributos de chakra estaban muy ligados a la geografía. A partir de eso, Shiraishi había deducido que las células humanas podían estar conectadas con la energía natural del entorno. De ahí nació su idea de usar grandes cantidades de energía de un atributo concreto para estimular las células y obligarlas a desarrollar un nuevo tipo de chakra. Ese era el núcleo del conflicto entre Ebizo y Shiraishi. Ebizo creía que esa vía no era desarrollo, sino una forma de exprimir el potencial hasta destruir a la persona. El polvo abrasador y el mitril de las profundidades que Shiraishi había conseguido eran dos caminos distintos dentro de esa línea de investigación. Los métodos no eran iguales, pero ambos formaban parte de la misma hipótesis. La idea era muy clara. Extraer sustancias con propiedades específicas, introducirlas en el cuerpo, fusionarlas con las células y luego usar la fuerza mental para suprimir la reacción descontrolada del organismo. Solo así, según Shiraishi, sería posible obtener un segundo atributo de chakra. Era una idea audaz. Pero también violaba gravemente la ética del mundo ninja. En el fondo, aquello era una forma de experimento humano. A lo largo de la historia, había existido gente que había propuesto ideas parecidas. Todas fracasaron. En cuanto a la locura de inyectarse a sí mismo una sustancia abrasadora, solo un científico de mente se atrevería a hacerlo. Y normalmente, ese tipo de personas nunca se usaban a sí mismas como sujetos de prueba. En el pasado, Konoha había usado muchas veces el tema de los experimentos humanos como bandera moral para atacar a otros países. Después de todo, siempre se consideró a sí misma la aldea más civilizada de las 5 grandes. Sin embargo, Ebizo comenzó a sentir que algo no iba bien. En especial, después de enterarse por Chilló de que el brazo de Shiraishi presentaba una lesión extraña. El anciano se dirigió al estudio a toda velocidad. Extiende la mano. Déjame verla. Shiraishi, que acababa de devolver a la estantería un libro biográfico sobre la juventud de Ebizo, no obedeció de inmediato. Frente al silencio del muchacho, Ebizo se acercó él mismo y le levantó el brazo. Al ver la zona ennegrecida por la necrosis, casi se desmayó del susto. Tu hermana, ven a ayudar. Chilló entró corriendo y, al ver el brazo de Shiraishi, también se quedó impactada.
Mientras lo trataba, descubrió toda la verdad detrás de la prueba que había realizado. El experimento había fracasado. La sustancia explosiva había destruido directamente las células del brazo. Si Ebizo no hubiera llegado a tiempo, ese día Shiraishi habría perdido el brazo por completo. Frente a las miradas severas de ambos ancianos, Shiraishi habló con total calma. Para un ninja civil con un potencial limitado como yo, solo un método de estimulación integral como este puede abrir un segundo atributo de chakra. El límite de un ninja civil, en la mayoría de los casos, era quedarse estancado para siempre en un nivel común. Con el tiempo, podría llegar a ser un Jounin normal, pero nunca ir mucho más allá. Ebizo y Chiyo escucharon en sus palabras no solo frustración, sino también ambición. Ambos se miraron. Después de un largo silencio, Ebizo tomó una decisión. Tu potencial no debe desperdiciarse así. Además, este método puede dejar paralizada de por vida a cualquier persona con poca fuerza de voluntad, o a cualquiera que no tenga a alguien capaz de detenerlo a tiempo. Aunque valoraba mucho a Shiraishi, esta vez Ebizo estaba realmente enfadado. No solo por el peligro, sino por la frialdad con la que el muchacho había estado dispuesto a sacrificar su propio cuerpo. Después de que Chiyo terminó de tratarlo, Ebizo lo echó del estudio de una patada. Pero, aunque su tono se volvió más duro, la mirada con la que observaba a Shiraishi se volvió mucho más cercana. Ebizo sentía que ese muchacho tenía el mismo carácter que él cuando era joven. Has pasado la prueba. Desde ahora, eres mi discípulo. Debes obedecerme, y no volverás a tomar medidas tan peligrosas por tu cuenta. Al oír eso, algo cambió dentro de Shiraishi. Recordó entonces algo de la juventud de Ebizo. Cuando era más joven, había tenido un compañero muy valioso, un ninja con un talento extraordinario. Pero debido a las limitaciones de sus atributos de chakra, ese hombre intentó desarrollar un segundo atributo por la fuerza y terminó muriendo en tierra extranjera. Aquello se convirtió en uno de los mayores remordimientos de Ebizo. Después de eso, decidió dedicar su vida a investigar la transformación y desarrollo de atributos de chakra. Gracias a ello, terminó convirtiéndose en el único ninja de Sunagakure en dominar 4 atributos, además de ser el más erudito de la aldea. En realidad, Shiraishi no sabía que, incluso si no hubiera hecho nada tan extremo, Ebizo ya le habría prestado suficiente atención. Solo su disciplina para estudiar e investigar era suficiente para que el anciano lo apreciara profundamente. Además, ¿de verdad creía que un truco tan pequeño podría engañar a Ebizo y a Chiyo? Pero aún tengo mucha información que no he terminado de organizar. Ebizo no cambió de expresión. Sonrió con calma. No pasa nada. Prepárate. Voy a enseñarte a trepar árboles. Eso ya lo aprendí. Y también caminar sobre el agua. Las palabras de Shiraishi dejaron a Ebizo momentáneamente bloqueado. El anciano cerró los ojos, pensó un momento y luego tomó otra decisión. Entonces lo haría entrenar en eso. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El técnico más fuerte de la aldea oculta de la arena. Capítulo 26. Solo vale nivel D. Ebizo originalmente planeaba seguir evaluando a Shiraishi con calma. Sin embargo, no esperaba que el joven llegara al extremo de usar polvo abrasador para estimular las células de su brazo. Aquello casi le cuesta perderlo por completo. El sistema médico de Sunagakure no era tan avanzado como el de Konoha. No podían igualar el nivel de Tsunade en regeneración, sellos o reconexión de tejidos. Por eso, Ebizo estaba realmente preocupado por su estado. Para evitar que Shiraishi siguiera tomando ese tipo de riesgos, decidió intervenir directamente en su desarrollo. Primero te enseñaré una técnica. Veamos si puedes dominarla. Antes de irse, Ebizo le entregó un ninjutsu de nivel D llamado Danza del Viento. Su objetivo era evaluar su comprensión y control. Aunque no consumía mucho chakra, exigía un control extremadamente preciso del flujo de aire. Servía para manipular la dirección del viento y combinarse con otras técnicas de tipo viento. La palma de onda bestial y la cuchilla torbellino de Shiraishi podían potenciarse con ella. Tras memorizar rápidamente los sellos y los puntos clave, Shiraishi organizó la información en su mente y ejecutó la técnica. Liberación de viento, danza del viento. El aire comenzó a girar a su alrededor.
Shiraishi sintió los cambios en el flujo y, con el sable en mano, ejecutó un movimiento fluido, como si estuviera bailando con el viento. Su túnica azul se agitaba, dándole un aire ligero y elegante. Ebizo asintió. Su control de chakra era excelente. No era casualidad que ya dominara el entrenamiento de trepar árboles y caminar sobre el agua. Sobre el desarrollo de otros atributos de chakra, yo encontraré una solución. Mientras tanto, no vuelvas a hacer ese tipo de locuras. Confío en usted, maestro. Después de verlo marcharse, Chiyo sonrió levemente. Ese chico no es nada simple. Tiene demasiadas ideas. Es como un zorro astuto. Aunque Shiraishi había intentado ocultarlo, tanto Ebizo como Chiyo ya habían comprendido sus intenciones. Su supuesta desesperación también tenía parte de cálculo. Sin embargo, a su edad, ya no les molestaban ese tipo de maniobras. Incluso les parecían inteligentes. Es normal que quiera volverse más fuerte, dijo Ebizo. En un lugar como Sunagakure, si no demuestras tu valor, terminarás siendo un peldaño para otros. El corazón humano es peligroso. Ambos ancianos lo entendían perfectamente. Si esto hubiera ocurrido 10 años antes, probablemente lo habrían rechazado sin dudar. Pero ahora, en lugar de juzgarlo, pensaban en por qué había llegado a ese punto. Y cuanto más lo pensaban, más compasión sentían. Mientras no traicionara a la aldea, estaban dispuestos a ayudarlo. Para ese tipo de entrenamiento especial, tendrás que salir de la aldea, dijo Ebizo. Chilló frunció el ceño. ¿Tu cuerpo aguantará? No te preocupes. En el país del viento, aparte de tu querido nieto, nadie representa una amenaza real. Al mencionar a Sasori, la expresión de Chilló se volvió sombría. Dime la verdad. ¿Qué pasó con el tercer Kazekage? Seguramente fue cosa de Danzo. Chilló lo miró con impotencia y le dio una patada. Eres un viejo zorro. Por otro lado, después de salir de la residencia de Ebizo, Shiraishi no regresó a casa. Se dirigió directamente a la residencia de Arakawa. La familia Arakawa, como una de las grandes familias de Sunagakure, también vivía en el anillo del oasis. Su residencia era imponente, con varios ninjas vigilando la entrada. La ropa de Shiraishi ese día era sencilla. Para los guardias, aquello era una falta de etiqueta. Para ellos, un civil seguía siendo un civil. Ni siquiera tenía apellido. En ese mundo, los civiles no poseían apellidos. Solo podían obtenerlos si el daimín del país del viento se los otorgaba. En cambio, las familias poderosas tenían linaje y nombre desde generaciones atrás. Aunque Arakawa quería llevarlo por la entrada principal, las reglas familiares lo impedían. Los civiles debían entrar por la puerta lateral. Con cierta incomodidad, lo condujo por ese acceso. En el interior, había una zona donde descansaban sirvientes. Ambos se sentaron en un rincón apartado. Arakawa habló con cierta culpa. Lo siento. Mi padre dijo que no puede darte el permiso. Cree que tu técnica es solo de nivel D. La técnica de chispa de fuego que Shiraishi había ofrecido, aunque él la consideraba de nivel C por su potencial, fue rechazada. El padre de Arakawa la consideró poco valiosa. Incluso mandó copiarla y devolvió el pergamino original. Para compensar, Arakawa le dio en secreto una recompensa equivalente a una misión de nivel B. Su valor es C porque tiene potencial de desarrollo. Además, es una técnica que yo mismo creé. Shiraishi intentó explicarlo con calma. Pero Arakawa ya no quería escuchar. Para él, sonaba como una excusa. Eres bueno exagerando. Dices que es tu propia técnica y la subes de nivel D a C. En realidad, es solo una imitación del estilo de fuego del clan Uchiha. En ese momento, una voz intervino. Así es. Yamahiro Reiko apareció. Shiraishi miró a Arakawa, quien respondió con incomodidad. Es mi prima. Todo encajó. Ahora entendía por qué ella había sobrevivido tras la traición de Sasori y por qué era su discípula. También comprendía su actitud anterior. Y probablemente, también había influido en el fracaso de la negociación. Entonces, me retiro. Shiraishi dejó de insistir. Aceptó la compensación y, antes de irse, miró a Yamahiro Reiko sin decir nada. No valía la pena discutir. ¿Te rindes, genio? Tal vez yo podría comprarte esa técnica. Shiraishi se detuvo un instante. No es necesario. Con tu nivel, solo podrías considerarla de rango D. Sin mirar atrás, salió por la puerta lateral. El rostro de Yamahiro Reiko se tensó. Estaba a punto de reaccionar, pero el padre de Arakawa apareció y la detuvo. Ahora es discípulo de Ebizo. No puedes provocarlo.
Simplemente rechaza el trato. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El técnico más fuerte de la aldea oculta de la arena. Capítulo 27. La familia Arakawa. Shiraishi se marchó, dejando atrás a un Arakawa Maru visiblemente incómodo. Padre, Shiraishi ya se ha convertido en discípulo del anciano Ebizo. Entonces, ¿por qué lo rechazas de esta forma? Arakawa Maru no entendía en absoluto la actitud de su padre. El Consejo de Ancianos tenía un poder tan grande que incluso el cuarto Kazekage, Rasa, tenía que ceder ante ellos. Con una fuerza así detrás, no comprendía por qué su padre se negaba a acercarse a alguien que ya había entrado en la esfera de los ancianos. Como patriarca de la familia Arakawa, Arakawa Akita habló con expresión seria. Las 3 líneas de la liberación de arena son el núcleo de la continuidad de nuestra familia. Debes recordar eso. Las familias Arakawa, Yamaji y Udo pertenecían a las 3 grandes ramas de la liberación de arena en Sunagakure. Su relación era parecida a la del Ino Shikacho en Konoha. Durante incontables años habían mantenido una alianza firme. Además, por su cercanía con la familia del Daimyo del País del Viento, producían talentos de manera constante. Entre ellas, la familia Shan lo había dado al tercer Kazekage, y la familia Ludo al cuarto. Sumado a su relación con el Daimyo, esas 3 líneas conformaban la sangre más noble de la liberación de arena. Precisamente por su historia y su linaje, eran orgullosos por naturaleza, incluso frente al grupo de ancianos de Sunagakure. Ebizo y Chiyo eran discípulos que quedaban de la época del segundo Kazekage. Procedían de una pequeña familia ninja común, lo que los diferenciaba mucho de los linajes del tercer y cuarto Kazekage. A diferencia de Konoha, donde existían enfrentamientos abiertos entre los descendientes directos del segundo Hokage y familias famosas como los Uchiha, en Sunagakure la situación era más suave. Los ancianos incluso habían cedido el puesto de Kazekage y permitieron que un poderoso miembro de la línea de la liberación de arena ocupara el cargo. La actitud conciliadora de Chiyo y Ebizo había permitido mantener la paz entre ambas partes. Incluso tras el incidente del tercer Kazekage, los ancianos apoyaron a Rasa, proveniente de las 3 grandes familias, para que se convirtiera en Kazekage. Pero todo cambió cuando Shiraishi reveló que la muerte de Sasori de la Arena Roja y la del tercer Kazekage estaban envueltas en una enorme ambigüedad. La relación entre ambos bandos empezó a resquebrajarse de forma invisible. Era imposible pensar que Rasa, como figura de la nueva generación, no tuviera sus propios pensamientos respecto a los ancianos. Sin embargo, en aquel momento Sunagakure no podía permitirse una lucha interna. Cuando Yakan abandonó casualmente el monte Kikyo, muchos pensaron que Rasa montaría en cólera y chocaría con ella. Pero al final, Rasa solo redujo parte de la recompensa de su misión y dejó el asunto ahí. La relación entre ambos incluso parecía haberse suavizado, y Rasa daba señales de querer atraer a Yakan hacia su lado. Todo eso hacía que la situación en la cúpula de Sunagakure se volviera cada vez más extraña. Negarse a negociar con Shiraishi era una forma de mostrar la postura de la familia Arakawa tanto al cuarto Kazekage como a los ancianos. También reforzaba la posición de la familia en el corazón del Kazekage. Comparada con las otras 2 familias que ya habían dado Kazekages, la familia de Arakawa Maru realmente deseaba que él se convirtiera en el siguiente. ¿Y cuánto vale un discípulo de Ebizo comparado con un discípulo del cuarto Kazekage? Dijo Yamaji Riko con tono burlón. Durante ese tiempo, la familia Arakawa había tenido bastante contacto con Rasa. La idea de que Arakawa Maru se convirtiera en discípulo del Kazekage estaba muy presente. El rechazo a Shiraishi era, sobre todo, una declaración de postura. Cuando Shiraishi salió de la residencia de los Arakawa, no pudo evitar admirar la desvergüenza de las grandes familias. Había entregado su técnica hacía ya tiempo, y aún así se negaban a cumplir el trato. En otras palabras, su técnica de fuego había terminado en manos de la familia Arakawa prácticamente gratis. Ese tipo de maniobras le hizo ganar bastante experiencia. La familia se negó al trato, pero tampoco mostró una hostilidad abierta. Más bien parecía una postura política muy marcada. Shiraishi no conocía del todo la estructura interna del alto mando de Sunagakure. Originalmente había planeado aprovechar el pase para recopilar y escanear libros antes de irse con Ebizo, pero ahora no le quedaba más remedio que renunciar a esa idea.
En principio, solo Shiraishi y Arakawa Maru conocían aquella transacción. Sin embargo, después de que alguien difundiera la noticia, prácticamente todos los altos mandos de Sunagakure terminaron enterándose de ese asunto tan curioso. A diferencia de Chiyo, que se enfureció por la actitud de la familia Arakawa, Ebizo se mostró mucho más interesado en el ninjutsu de fuego de nivel C que Shiraishi había creado. Hasta ahora, todos los ninjutsu que Shiraishi había desarrollado por su cuenta comenzaban en nivel C. La cuchilla torbellino, la telequinesis y chispa eran de ese nivel. Entre ellos, la telequinesis ya había demostrado tener un valor enorme. Muchas de las habilidades derivadas de su liberación mental presentaban gran potencial. Incluso los altos mandos y los ancianos estaban considerando enseñarla a algunos Jounin con control de chakra especialmente preciso para que la estudiaran. En cuanto a chispa, su principio era sencillo. A simple vista no parecía muy distinta de otros ninjutsu básicos de fuego en el mundo ninja. Pero, en realidad, según la idea de Shiraishi, chispa no solo liberaba el atributo fuego en forma de pequeñas explosiones, sino que además servía como base para futuras técnicas de fuego más avanzadas. Ese día, cuando Ebizo estaba explicándole algunos principios en casa, de pronto mencionó aquella técnica de fuego de nivel C. No esperaba que Shiraishi le dijera directamente que podía evolucionar hacia ninjutsu de fuego más poderosos. Ebizo cerró el libro que tenía en la mano y le pellizcó la cabeza a Shiraishi. ¿Una técnica de fuego de nivel superior? ¿Me estás tomando el pelo, viejo? Todavía está en fase de concepción. Sin embargo, después de que Shiraishi expusiera brevemente algunos conceptos e ideas, incluso Ebizo comenzó a preguntarse si realmente era posible. Ya que el tema había salido, Ebizo decidió tomar una postura. La familia Arakawa no es la única que puede darte acceso a la biblioteca de Sunagakure. Después de decir eso, le lanzó directamente el pase de Chiyo. La anciana abrió los ojos de par en par y se quedó mirando a su hermano. Hermana, total, tú casi nunca vas. Viejo descarado, te estás buscando una paliza. El anzuelo de Chiyo salió disparado y, al instante, innumerables hilos de chakra se proyectaron por el aire. Eran tan rápidos que incluso Shiraishi cambió de expresión al verlos. Los hilos danzaban por el aire como una red imposible de seguir, deslumbrando por completo. Esa era la fuerza de una verdadera experta. Un solo movimiento de sus hilos de chakra daba una sensación de superioridad absoluta. Ebizo, tan travieso como siempre, se movía con agilidad, esquivando los ataques de su hermana como si fuera un mano flexible. Hermana, tu control de los hilos sigue siendo increíble. La velocidad y la precisión son perfectas, pero hay algunas cuestiones que todavía no termino de entender. Como si de verdad no comprendiera del todo el arte de marionetas de Chiyo, Ebizo sonreía y lanzaba preguntas que llevaban mucho tiempo rondando la mente de Shiraishi. Los ojos de Chiyo se abrieron aún más. Maldijo en silencio a su hermano por no aceptar discípulos con facilidad, pero una vez que tomaba a uno en serio, lo trataba como un verdadero tesoro. Ni siquiera consultaba antes de hacer esas cosas. Aún así, Chiyo daba muchísima importancia a los lazos familiares. Como veía que Ebizo se estaba esforzando en serio, no dudó en explicar y aclarar uno por uno muchos problemas, permitiendo que Shiraishi entendiera al instante varios puntos clave. Dentro de 3 días saldremos de la aldea para entrenar. A Shiraishi todavía le quedaban 3 días en Sunagakure. Pero en cuanto consiguió el pase, se dirigió directamente a la gran biblioteca. Bajo la mirada envidiosa del guardia de la entrada, pasó la tarjeta de la abuela Chiyo y entró sin problema. La biblioteca ocupaba una extensión enorme, pero había muy pocos lectores reales. Aparte del bibliotecario, solo 2 o 3 ninjas estaban consultando documentos por su cuenta. ¿Ya escuchaste? Parece que el cuarto Kazekage piensa aceptar discípulos personalmente. Además de Arakawa Maru, quiere tomar al menos a uno más. Dicen que muchos jóvenes están pensando en presentarse. Al oír esa noticia, Shiraishi bajó lentamente el libro que tenía en las manos. Y, en su mente, apareció de inmediato la espalda de una joven muy hermosa. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El técnico más fuerte de la aldea oculta de la arena. Capítulo 28. Alguien en casa se está preparando.
La capacidad de control de chakra de Juan y su comprensión de los jutsu estaban entre las mejores de su generación. Lo único que le faltaba era un buen maestro. El día anterior, Ie Kang había venido a verla y le dijo que regresaría al Monte Kikyo, y que esta vez se llevaría a Juan y a Chen Yuanji con ella, centrándose en fortalecer la guía de su entrenamiento. Aunque Ie Kang estaba a cargo, Shiraishi no confiaba del todo en ella ni en Shirogaki Tsukasa. Por eso, había considerado aprovechar la oportunidad de que el cuarto Kazekage estaba reclutando discípulos para intentar llevarlos a su lado. Sin embargo, tras pensarlo mejor, desistió. Después de todo, la relación entre Juan y Ie Kang ya era muy profunda, incluso cercana a la de una familia. Shiraishi no quería hacerla sentir incómoda. Además de eso, Ie Kang le había entregado un pergamino. En él se registraba su experiencia al aprender las bases del estilo fuego cuando era joven. En realidad, su liberación ardiente estaba compuesta principalmente por chakra de viento y fuego, por lo que también tenía una comprensión muy particular del elemento fuego. Ese pergamino era extremadamente valioso. Su contenido no podía encontrarse en bibliotecas comunes ni en bases de datos. Ie Kang se lo dio a Shiraishi principalmente porque se enteró de su trato fallido con la familia Arakawa. Aunque estaba muy molesta, lo único que podía hacer era apoyarlo de esa manera. Sintiendo el peso de ese gesto, Shiraishi dejó de lado cualquier pensamiento innecesario y continuó concentrado en escanear toda la información de la biblioteca. La capacidad de almacenamiento de sus gafas era enorme. Después de un día completo escaneando, apenas había ocupado alrededor del 1% del total. Con solo buscar una palabra clave, aparecía una gran cantidad de información y contenido relacionado en la pantalla proyectada. Comparado con revisar libros manualmente, el sistema de búsqueda de las gafas era extremadamente eficiente. El bibliotecario le devolvió el pase con cortesía, aunque lo miraba con curiosidad. Durante toda la tarde, el chico solo había recorrido los estantes mirando los títulos sin siquiera hojear los libros. ¿Qué tipo de libro estás buscando? Puedo ayudarte a encontrarlo. Por ahora no es necesario. Gracias por su atención. En el taller de herramientas ninja de la familia Chen Yuan, el padre de Shirogaki seguía trabajando en la transformación del mitril del mar profundo. Sin embargo, el proceso era muy exigente y técnicamente complejo, por lo que muchas veces fallaba durante el pulido. Shitou, ¿tu brazo está bien? La última vez, cuando Shiraishi se inyectó el polvo ardiente, estuvo a punto de destruirse el brazo entero. Aquello dejó a Shirogaki profundamente impactado y, al mismo tiempo, más preocupado por su amigo. Para hacerse más fuerte, Shiraishi realmente estaba dispuesto a todo. Estoy bien. Solo fue un experimento fallido. Tras ese fracaso, Shiraishi no tenía prisa por las armas de mitril. Ese día había venido principalmente a reparar su espada de plata. Después de tanto uso, la hoja estaba llena de marcas y parecía a punto de romperse. Shiraishi se la entregó al padre de Shirogaki, a Yabusa, junto con una solicitud. Tío, esta vez me gustaría añadir un poco de mitril del mar profundo para mejorar la dureza y la resistencia. Claro. Al escuchar que esa era la petición, Hayabusa respiró aliviado. Uno de los usos principales del mitril en el mundo ninja era precisamente reforzar armas. Mientras no se intentara fabricar una completamente con ese material, no habría problema. El nivel de artesanía de la familia Shirogaki era excepcional. Después de más de 2 horas de trabajo, una nueva espada de plata apareció frente a Shiraishi. En el momento en que la sostuvo, su aura cambió por completo. ¿Qué te parece? Preguntó Hayabusa con una sonrisa. Gracias. Cuando Shiraishi pagó, Shirogaki no pudo evitar decir con preocupación. No le des demasiadas vueltas al asunto de la familia Arakawa. Al fin y al cabo, son una de las 3 grandes líneas de la liberación de arena. Incluso frente a los ancianos, mantienen su arrogancia. Shiraishi ya había investigado todo eso en la biblioteca. Con la información recopilada, entendía perfectamente el trasfondo de esa familia. Al verlo marcharse, Hayabusa miró a su hijo. ¿Cómo va tu entrenamiento con la telequinesis? Al escuchar eso, Shirogaki sintió un ligero dolor de cabeza. Era demasiado difícil desarrollar esa habilidad. Por ahora solo podía liberarla de forma básica, aunque incluso eso ya mejoraba su control de marionetas. Desde que la telequinesis de Shiraishi fue entregada a la aldea y se comprobó su utilidad en la batalla del Valle de Arena Movediza, los altos mandos comenzaron a valorar su potencial. Algunos ninjas de familias también empezaron a entrenarla. La técnica de marionetas de la familia Chen Yuan había mejorado notablemente gracias a ello.
Además, Hayabusa no era un jefe rígido, así que presionaba a su hijo constantemente para que siguiera practicando. Pronto irás al monte Kikyo con Iekan. Domina bien estas habilidades. Te ayudarán mucho a sobrevivir en el campo de batalla. Lo entiendo, padre. Cuando Shiraishi regresó a su casa, todo estaba limpio y ordenado. Sobre la mesa había más de 6 paquetes de distintos tamaños. Dentro había ropa, objetos de uso diario y cambios completos que Maki había preparado para él. Sabiendo que Shiraishi estaría fuera por un tiempo, Maki incluso había preparado un pañuelo característico de Tsunagakure, además de varios medicamentos. Después de organizar todo, Juan dejó una nota explicando el contenido de cada paquete y dándole varias recomendaciones. Sin embargo, la atención de Shiraishi no estaba en las instrucciones. Sus ojos estaban fijos en la caligrafía de Juan. Cuando terminó de preparar su equipaje, apareció con 6 grandes paquetes. Al verlo, Ebizo no pudo evitar reír. ¿Cómo es que preparaste tantas cosas? No esperaba que mi discípulo tuviera tanta habilidad para organizar. Alguien en casa las preparó. Chilló soltó una carcajada. Así que es eso. Parece que nuestro pequeño Shiraishi no estará solo en el futuro, ¿verdad, hermano? Ebizo se quedó en silencio. Aquellas palabras tocaron directamente a alguien que llevaba muchos años soltero. Durante el mes de entrenamiento, Ebizo se enfocaría en guiar a Shiraishi, especialmente en el desarrollo de un segundo atributo de chakra. Antes de comenzar, le entregó un papel especial. Esto es un papel de prueba de chakra. Te ayudará a conocer tu estado actual. Era la primera vez que Shiraishi veía uno de esos. En el pasado, sus atributos habían sido evaluados mediante instrumentos en la escuela. En el momento en que tomó el papel, aquel objeto aparentemente ordinario comenzó a mostrar cambios extraños. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El técnico más fuerte de la aldea oculta de la arena. Capítulo 29. Cálculos e intenciones. El papel de prueba de chakra mostró que Shiraishi seguía teniendo un único atributo de viento. Ese resultado no lo sorprendió en absoluto. Pero la prueba de Ebizo no había terminado todavía. Sacó una poción especial para medir la afinidad de Shiraishi con otros atributos. El desarrollo del segundo atributo debe hacerse según tu afinidad natural. En el caso de los ninjas de Tsunagakure, por el entorno geográfico de nuestro país, el segundo atributo más común suele ser tierra. Ebizo colocó el papel de prueba dentro del líquido especial. Poco a poco aparecieron cambios de color en la superficie. Según la intensidad de la reacción, fue ordenando los atributos con mayor afinidad para Shiraishi, dejando aparte el viento. Shiraishi observó con rapidez los colores alterados y las anotaciones correspondientes. El orden era tierra, agua, fuego y rayo. Tierra y agua tienen prácticamente la misma concentración de afinidad. Fuego es un poco menor. Eso probablemente se debe a tu experimento con energía abrasadora en el brazo. En realidad, la afinidad natural del fuego quizá ni siquiera sea mejor que la del rayo. Por ahora, este es el orden. Ebizo reprendió con dureza a Shiraishi. Después de tanto arriesgarse e inyectarse una sustancia abrasadora, la mejora obtenida en afinidad de fuego había sido mínima. Ni siquiera superaba a tierra o agua. ¿Qué atributo estás pensando desarrollar? Como ya había decidido dejar este tema en manos de Ebizo, Shiraishi abandonó sus antiguas ideas y preguntó directamente al anciano. ¿Por qué no considerar desarrollar 2 atributos al mismo tiempo? La pregunta dejó pensativo a Shiraishi. Enseguida comprendió que Ebizo no hablaba por hablar. Al mismo tiempo, el anciano anunció el lugar al que irían a entrenar. El Valle de Arena Movediza. Era el lugar donde Shiraishi se había hecho famoso, el sitio donde derrotó a 3 ninjas renegados, uno de ellos subordinado de Sasori de la Arena Roja. Como una de las zonas más peligrosas y conocidas del País del Viento, las áreas de arena movediza a ambos lados del valle eran extremadamente peligrosas. Además, estaban acompañadas de ciénagas inestables durante todo el año. La mayoría de la gente quedaba atrapada si daba un solo paso en falso. En la parte interna del valle había además pantanos y lodazales llenos de un hedor insoportable. Era un lugar donde ni siquiera las criaturas comunes podían sobrevivir fácilmente.
Los renegados eliminados anteriormente solo se movían en la segunda mitad del valle. La primera mitad, con sus ciénagas pestilentes y sus trampas de arena movediza, era casi una pesadilla para cualquier ninja común. ¿Eligió el valle de arena movediza por el entorno? Ebizo sonrió con una expresión astuta. Desarrollar dos atributos a la vez da mejores resultados de lo que mucha gente cree. Ese es un error común. Mientras exista suficiente afinidad, el desarrollo simultáneo no necesariamente es un problema. Ebizo comenzó a explicarle estos principios a Shiraishi mientras ambos emprendían el viaje hacia el valle. Durante el trayecto, Shiraishi avanzaba con pesos en el cuerpo, siguiéndolo con esfuerzo. Aún así, el camino no era aburrido, porque Ebizo ya había comenzado a impartirle sus propias lecciones. Le habló de los climas y territorios de cada país, de los secretos de las grandes familias del mundo ninja, de sus habilidades distintivas y de los rasgos de sus linajes. Cuando mencionó a Konoha y al País del Fuego, su tono se volvió una mezcla de envidia e impotencia. Tener semejante monstruo como vecino era una enorme presión para el País del Viento. Konoha y el País del Fuego estaban situados en una posición clave, conectando norte y sur. Gracias a esa ubicación privilegiada, habían concentrado una enorme cantidad de recursos y talentos, convirtiéndose en la nación militarmente más poderosa de las 5 grandes. Y en ese momento, bajo el mando del tercer Hokage, Konoha se encontraba en su apogeo. Hiruzen Sarutobi brillaba en la superficie, mientras Danzo actuaba en las sombras. Esa combinación había construido la gloria de Konoha y, al mismo tiempo, la desgracia de muchas otras aldeas. Lo ocurrido con el tercer Kazekage nos impidió aliarnos con Konoha. Pero Iwagakure y Kirigakure han concentrado muchas tropas en nuestras fronteras. Si queremos proteger Sunagakure, tenemos que enviar tropas contra Konoha y así conservar su apoyo o, al menos, evitar quedar aislados. A diferencia de Konoha, que podía soportar enemigos en varias direcciones, Sunagakure sufría mucho más cuando tenía que preocuparse por dos frentes. Tanto Kirigakure como Iwagakure eran más fuertes que la arena. Frente a dos males, Sunagakure había terminado eligiendo atacar a Konoha. Shiraishi no lograba entender del todo la lógica del alto mando de su aldea, así que no pudo evitar preguntar. La probabilidad de derrotar a Konoha no debería ser alta. La aldea más fuerte de las 5 grandes contra una de las más débiles. A simple vista, la diferencia de poder era enorme. Y además, había sido Sunagakure quien había iniciado el conflicto del monte Kikyo. Ebizo no respondió de inmediato. Miró primero al cielo distante y luego habló con calma. Porque para la batalla decisiva del monte Kikyo aún faltan 1 o 2 años. Konoha nos está dando tiempo, y nosotros también le estamos dando tiempo a Konoha. Al oír eso, Shiraishi comprendió enseguida la verdadera intención del alto mando de Sunagakure. Aunque la tensión entre ambas aldeas parecía extrema, la confrontación seguía manteniéndose en un ritmo sorprendentemente controlado. Orochimaru estaba en el frente, pero no mostraba una actitud agresiva. Tsunade, por su parte, se ocupaba sobre todo de la atención médica. Del lado de Sunagakure, Iekan incluso había regresado una vez a la aldea sin que Konoha aprovechara la situación. En apariencia, ambos lados estaban al borde de una guerra a muerte. En realidad, los dos intentaban ralentizar deliberadamente el inicio real de la tercera gran guerra ninja. Iwagakure y Kirigakure querían que Konoha y Sunagakure se desgastaran lo suficiente antes de intervenir. Entonces, ¿qué ocurriría si ambas partes alargaban ese conflicto durante años? Desde el principio, Konoha y Sunagakure habían considerado como sus verdaderos rivales a Iwagakure y Kirigakure. En eso, tanto el grupo de ancianos como las generaciones anteriores de Kazekage estaban de acuerdo. Después, el incidente del tercer Kazekage hizo que la facción más hostil a Konoha ganara fuerza dentro de Sunagakure. Y con la presión adicional de Iwagakure y Kirigakure, la aldea terminó entrando en una guerra extraña con Konoha en el monte Kikyo. En el mundo ninja hay que juzgarlo todo de manera global. A veces, la información que recibes, las noticias que circulan y hasta la atmósfera general, no son más que cosas empujadas por otros. A tus ojos, parece una estupidez que Sunagakure provoque directamente a Konoha. Pero esas estupideces no son más que una forma de ocultar la verdadera intención. El enorme mapa del País del Viento empezó a ordenarse en la mente de Shiraishi. Las palabras de Ebizo lo iluminaron de golpe. El viento golpeaba el cuerpo del anciano, pero detrás de esa apariencia tranquila se escondía una capacidad de cálculo verdaderamente aterradora. Si se analizaba el mapa con cuidado, se veía que tanto el valle de arena movediza, como las montañas del apocalipsis y las distintas zonas de expulsión de bandidos y renegados, estaban concentradas principalmente cerca de las fronteras con Iwagakure y Kirigakure.
Desde el principio, Tsunagakure y Konoha habían mantenido una guerra tácita. Los dos lados desconfiaban sobre todo de esas dos potencias. Aunque para Konoha también existía el riesgo de un ataque inesperado de Kumogakure por la retaguardia. El patrón general de la tercera gran guerra ninja, en realidad, ya estaba formado incluso antes del accidente del tercer Kazekage. Y Ebizo, como el principal estratega del grupo de ancianos, había sido uno de los responsables directos de impulsar todo ese proceso. Shiraishi no pudo evitar pensarlo con claridad. Su maestro era, sin duda, un viejo zorro sumamente astuto. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El técnico más fuerte de la aldea oculta de la arena. Capítulo 30. Estilo tierra, formación cuadrada de tierra. Al regresar al valle de arena movediza, aquel lugar que alguna vez fue una de las bases secundarias de Sasori de la arena roja ahora estaba completamente vacío. Todas las instalaciones habían sido retiradas y selladas por Tsunagakure. Ebizo observó el entorno con una mirada profunda. El asunto de Sasori siempre había sido una espina en el corazón de Chiyo. Aunque quería ayudar a su hermana a cargar con ese peso, sabía que su carácter obstinado no le permitiría involucrarse demasiado. Shiraishi, en cierto modo, le recordaba a Sasori cuando era joven. Solo esperaba poder guiarlo por el camino correcto y evitar que cometiera los mismos errores trágicos. Recuperando la calma, Ebizo tomó un puñado de arena y la distribuyó en 4 direcciones. Luego formó sellos con rapidez. Estilo tierra, formación cuadrada de tierra. En un instante, enormes muros de barro se alzaron alrededor del valle, encerrando completamente a Shiraishi. Ebizo saltó y se posicionó en lo alto del muro, mostrando su típica sonrisa traviesa. Que comience el entrenamiento. Durante el viaje, Shiraishi ni siquiera había tenido tiempo de comer. Y ahora, sin pausa, el entrenamiento especial comenzaba de inmediato. Corrientes de lodo comenzaron a fluir sin cesar. La telequinesis de Shiraishi emergió desde todo su cuerpo, bloqueando hábilmente las oleadas mientras intentaba adaptarse al entorno. Pero la técnica de Ebizo claramente no era tan simple. El suelo oscuro empezó a desprender un olor extraño. Las 4 pilas de arena que Ebizo había formado comenzaron a transformarse, hasta convertirse en 4 figuras idénticas a Shiraishi, rodeándolo desde distintos ángulos. Shiraishi levantó la vista hacia Ebizo, que ya estaba comiendo tranquilamente de una caja de comida. No me mires así. Es sencillo. No debes dejar que el barro te toque, y tienes que suprimir a los 4 clones de arcilla. De inmediato, el primer clon atacó. Su cuerpo se deformó de forma extraña y salió disparado como un proyectil, con una velocidad que hacía vibrar el aire. Shiraishi reaccionó con su percepción mental, sacó su espada de plata y trazó un arco brillante bajo la luz, cortando con precisión. Sin embargo, un sello especial apareció en el brazo del clon, generando un pequeño escudo de barro que bloqueó el ataque. Aunque no era titiritero, el estilo de combate de Ebizo estaba influenciado por Chiyo. Su enfoque principal era el control de múltiples unidades en combate. Al ver la sorpresa de Shiraishi, Ebizo sonrió aún más. La formación cuadrada de tierra no era una técnica cualquiera. Era una formación de asedio extremadamente poderosa. Aunque en ese momento los clones no tenían gran inteligencia de combate, seguían siendo peligrosos. En medio del enfrentamiento, el segundo clon entró en acción. El aire vibró con un estallido mientras avanzaba, y desde sus manos surgieron ondas de agua dirigidas directamente hacia Shiraishi. Shiraishi bajó su centro de gravedad y contraatacó con una cuchilla de viento, cortando el brazo del clon. Sin embargo, el enemigo no se inmutó. Chorros de agua emergieron y, conectándose con el lodo del suelo, regeneraron el brazo. El núcleo de la técnica seguía siendo Ebizo. El primer clon representaba el atributo tierra. El segundo, claramente, estaba construido con agua. En ese momento, el tercer clon atacó. Su puño liberó una onda de choque similar a una explosión, envolviendo el aire y lanzándose contra Shiraishi con fuerza destructiva. Shiraishi retrocedió rápidamente. Fuego. Mientras combatía, su estilo se volvía cada vez más afilado. Clavó su espada en el cuerpo del primer clon, pero este se deshizo en barro y reapareció en otra posición. ¡Qué habilidad tan molesta! Sin atacar al usuario, no podía romper la formación.
Ebizo lo miró fijamente. No puedes salir de aquí. Si intentas atacarme, fallas. El segundo clon atacó de nuevo, transformando el agua en látigos. Shiraishi liberó su telequinesis, destruyendo el ataque. En un instante, apareció frente a su enemigo y lanzó múltiples cortes con su cuchilla de viento. La velocidad y potencia de su telequinesis habían aumentado. Ebizo lo observaba con interés. El estilo de combate de Shiraishi era diferente al de los ninjas convencionales. Pero no tenía intención de corregirlo. Sabía que eso podía afectar su desarrollo. Con un estallido, el segundo clon se desintegró. Una esfera de agua salió de su cuerpo y regresó hacia el cuarto clon, que a ese momento no se había movido. Ebizo sonrió. Has detectado la conexión entre los clones y mi técnica. Pero esto apenas empieza. Shiraishi, con gran capacidad de análisis, había descifrado una parte del sistema. Fijó su mirada en el primer clon. Activó completamente su velocidad y apareció frente a él como una sombra. Con telequinesis externa bloqueando su movimiento, su espada atravesó el cráneo del clon. El chakra de viento explotó dentro, destruyéndolo. Una energía oscura salió disparada. Shiraishi intentó atraparla con telequinesis, pero en ese momento el cuarto clon, que había permanecido inmóvil, finalmente se movió. Lanzó un ataque similar a la cuchilla de viento, bloqueando la acción de Shiraishi y absorbiendo la energía. Ahora solo quedaban dos clones. Pero eran más difíciles. Uno contenía un poder explosivo similar al fuego. El otro podía absorber la energía de sus compañeros para fortalecerse. Mientras Ebizo mantuviera la técnica activa, los clones seguirían combatiendo sin parar. A menos que Shiraishi lograra destruir todos los puntos clave al mismo tiempo. Ebizo observaba con atención. Pensó que Shiraishi necesitaría al menos una semana para superar ese entrenamiento. Pero viendo el rendimiento de su telequinesis, quizá bastarían 4 días. Entonces, de pronto, Shiraishi hizo un movimiento inesperado. Ebizo se quedó sorprendido. Fin del capítulo.